Era febrero de 2003 y Neville había ido a visitar la casa en la que vivió durante su infancia. Se encontraba hojeando los libros que había utilizado durante la secundaria cuando decidió revisar qué había en el ático. Subió y comenzó a abrir algunas cajas. En una de ellas encontró una libreta con su nombre que contenía dibujos de lo que parecía ser una familia, con un papá, una mamá y una hija. Lo extraño era que todos tenían cabezas de cerdo. A Neville se le heló la sangre cuando recordó la historia de esos dibujos. Era el año de 1977, en una casa en un pequeño pueblo de Estados Unidos, vivía un niño de 8 años llamado Neville. Casi no tenía amigos y pasaba la tarde dibujando personajes del Disney. Se sentía muy solo y eso le entristecía. Su vida seguía así hasta cierta noche. Eran las 3 de la mañana con 33 minutos, el niño había tenido una pesadilla y se encontraba despierto, oculto tras las cobijas. Entonces escuchó una risa al fondo de su habitación. Cuando alzó la cabeza, pudo ver en una esquina vacía de su cuarto, la figura de una niña con cabeza de cerdo que lo miraba fijamente. «Hola, soy Peppa, perdí a mi mamá, ¿me ayudas a encontrarla?», dijo la niña. Neville no sentía miedo. «¿Tu mamá?», le preguntó el niño. «Sí, no la encuentro, tal vez mi papá se la comió», contestó la aparición. Desde entonces Peppa se aparecía todas las noches en la habitación de Neville y fue entonces cuando el niño se obsesionó con dibujar a Peppa y a su familia. Un día, Neville le habló a su mamá sobre Peppa y la mujer, asustada con lo que escuchó, trasladó a Neville a otra habitación. Pasó el tiempo y desde que Neville dormía en la habitación de visitas, Peppa no había vuelto a aparecerse. Una noche Neville tuvo un sueño en el que se encontraba caminando en un campo con cadáveres de niños despedazados. Podía escuchar la voz de Peppa que le decía: «Estoy muy molesta, ya no has jugado conmigo, mi papá y yo vamos a ir a buscarte, jugaremos para siempre». Pasaron 3 semanas y los padres de Neville salieron durante la noche, dejando solos a él y a su hermano pequeño, George, quien se encontraba durmiendo en su cuna en la planta alta de la casa. Habían pasado cerca de 20 minutos desde que los padres de los niños se habían ido cuando se fue la luz y comenzaron a escucharse pasos en el segundo piso de la casa. Neville podía escuchar a 2 niños que corrían mientras reían a carcajadas. En la cocina se podía escuchar a alguien atragantándose de comida. Neville subió las escaleras para ver a su hermano pequeño. Cuando entró a la habitación, encontró el cadáver de George sin su cabeza, que parecía haber sido arrancada de un mordisco. Aterrado, el niño soltó un grito y se ocultó detrás de la puerta. Las risas se acercaban cada vez más y podía escuchar lentos y pesados pasos que subían la escalera. Segundos después, escuchó una ruidosa respiración detrás de su cabeza. Cuando volteó vio a Peppa, además de a un bebé muy parecido a su hermano pero con cabeza de cerdo. Detrás de los dos había un cerdo enorme y gordo con el hocico manchado de sangre. Lo último que escuchó antes de desmayarse fue la voz de Peppa decir: «George ahora juega con nosotros». Cuando llegó la policía, encontraron a Neville inconsciente en el suelo. No había rastros de George. Después de esto Neville recibió ayuda psicológica. Neville había olvidado casi por completo esa parte de su vida hasta que encontró esos dibujos. Algo en su interior lo hizo decidir llevarlos con él. Esa noche Neville tuvo un sueño en el que podía escuchar la voz de Peppa, que le decía: «Quiero tener más amigos, haz que todos puedan verme, haz que todos me conozcan». Neville, asustado, decidió obedecer a Peppa. El resto es historia.